presentarnos antes de nada. Nosotros somos María Jesús Ramírez y Carmen Pedro Chico, venimos de Euskadi, del País Vasco, de una población de unos 42.000 habitantes que se llama Basauri, que está muy cerca de Bilbao. El Instituto Urbi se llama. Este año, concretamente, estamos dando Marígeda griego en bachillerato y latín en cuarto, y en segundo, claro. Esto lo explicaremos ahora mejor. Y yo doy latín en cuarto, en primero y en bachillerato. Bueno, pues como tenéis aquí, no sé si oye. Sí, tienes que acercar un poquito. Sí. Eso no me gusta. Bueno, pues se imparten las enseñanzas que os ponemos aquí, simplemente es para contextualizar un poquito lo que os vamos a contar. Se imparten enseñanzas de ESO, bachillerato y tenemos un ciclo de grado medio, cuidados auxiliares de enfermería. Luego tenemos el modelo lingüístico, que también quizás es conveniente que sepáis un poco de qué va esto. Tenemos el modelo lingüístico DEM, esto quiere decir que en nuestro instituto la lengua vehicular es el euskera y el castellano se da como asignatura y luego también se dan lenguas modernas, también inglés y francés. También se dan las lenguas clásicas, latín y griego. Y luego tenemos un proyecto plurilingüe en el instituto, y este proyecto plurilingüe es un proyecto CLIL que se da a través del inglés. Lo que vamos a explicar cómo nuestro proyecto de seminario de departamento está incluido en ese proyecto CLIL que se da en el centro. En nuestro centro se dan en inglés varias asignaturas. El proyecto CLIL significa, como luego vamos a ver, que en esa lengua vehicular, que en nuestro caso va a ser el inglés, pues se van a impartir ciertas asignaturas, ¿no? Y por ejemplo este año pues se imparte la música, física, matemáticas, informática y también cultura clásica y latín. No sé, me imagino que estaréis familiarizados, supongo, con lo que es CLIL, ¿no? No sé, por si acaso hemos traído una pequeña definición. CLIL es Content and Language Integrated Learning, y es lo que os he dicho antes, es una forma de, una metodología, quizá, un sistema educativo en el que se utiliza una lengua vehicular extranjera para impartir contenidos. Vamos a impartir contenidos, pero en nuestro caso en inglés. En nuestro proyecto CLIL no selecciona a los participantes. O sea, en algunos centros, bueno, y al principio también del proyecto, pues pusimos algunas pequeñas condiciones, pues que tenían los alumnos que iban a dar una asignatura en inglés, pues que tenían que tener, por ejemplo, en el curso anterior, yo creo que era una nota media superior a 7 en inglés. Sí. Pero luego ya desde el Departamento de Educación del Gobierno Vasco nos dijeron que no se podían poner ese tipo de requisitos, ¿no? Que tenía que estar abierto a todo tipo de alumnos. Lo cual nos parece bien, porque es verdad que esa criba la puso, digamos, el Departamento de Inglés en el miedo que tenían, el recelo que tenían ellos de que, bueno, un alumno que si con nosotras no sabe inglés, resulta que va a saber más inglés contigo, esto va a demostrar, quizá, que la metodología que yo utilizo no le enseña a hablar en inglés. Bueno, y ya, por ejemplo, este curso, a partir del curso, no recuerdo bien si es este curso, a partir de este curso ya se decidió que todo alumno del instituto, empezando por primero de la ESO, iba a tener que obligatoriamente cursar una asignatura en inglés. Sí. O sea, hasta ahora había sido optativo, se apuntaba el que quería, no había requisitos, pero ya a partir de este curso pues ha visto la necesidad de que todo alumno del instituto curse una asignatura en inglés obligatoriamente. Y en primero han puesto música. Primero de la ESO. Dan 2 horitas de música todos en primero. Todos en inglés. Bueno, este proceso que se cuenta tan rápidamente, desde luego no ha sido tan sencillo. Ha habido una gran pelea porque hay un gran recelo entre el profesorado que no tiene la titulación. Ya sabéis que se requiere tener un B2 o un C1 de la Escuela de Idiomas en el marco europeo. Entonces hay un gran recelo por parte del que ve amenazado su plaza, sus horas de impartición, porque nosotros, siguiendo un poco la estela de lo que decía anteriormente María Ángeles, que por cierto me ha parecido un discurso precioso, te felicito, me ha encantado, me gustaría tenerlo. De hecho, decíamos que nuestro barco está hundido, está tocado pero no está hundido, entonces nuestro barco estaba muy tocado. Y como nuestro barco estaba muy tocado, decidimos que teníamos que hacer algo. Y el hacer algo, dar la asignatura de inglés que fuera latín, una de las asignaturas CLIL, quiere decir que tenemos en muchos niveles, ahora mismo en cuarto y en segundo de bachillerato, doblado. Por eso estamos 2 profesoras
en el mismo centro, que es bastante difícil. En Euskadi no sé si hay algún otro centro que tenga 2 profesoras de clásicas. Normalmente ya sabéis que las horas suelen limitarse a tener 11 o 12 horas y entonces eso es una persona, evidentemente. Nosotros estamos las 2. Bueno, pues siguiendo con esto, en bachillerato es optativo usar asignaturas, pero tampoco no hay requisitos, como vimos antes. Bueno, ¿cómo fue esto cronológicamente? Bueno, pues en el 2008-2009 implantamos, estando nosotras en la dirección del centro, se implantó el proyecto CLIL y ya pusimos como asignatura optativa en inglés cultura clásica. Por cierto, también se daba en euskera, que sí, es el idioma de los alumnos, ¿no? Luego, el curso siguiente, pues ya añadimos en cuarto de la ESO latín en inglés, también se da en euskera. Al año siguiente, pues ya pusimos en tercero cultura clásica, en cuarto latín y en primero de bachillerato latín de primero. Y en el siguiente curso, pues lo mismo, añadimos el bachillerato el latín de segundo de bachillerato. Y ya este año los alumnos por primera vez hicieron el examen de selectividad en inglés. Eso fue ya un hito para nosotras, ¿no? Porque ya pues la Universidad del País Vasco ya sabía que le iban a llegar alumnos que estaban estudiando, aparte de en castellano y en euskera, en inglés, y entonces ya nos permitió, o sea, los exámenes de selectividad siguen siendo formulados en castellano y en euskera, pero ya dio la posibilidad de que el alumno que había estudiado una asignatura en inglés pudiera hacer el examen, o sea, pudiera contestar en inglés. Entonces ya eso para nosotros ya fue un hito, porque claro, los padres que accedían a que sus alumnos hicieran asignaturas en inglés, claro, decían, ¿y qué va a pasar con la selectividad? ¿Que nuestros hijos van a ir en inferioridad de condiciones? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, pues ya ese hito ya se solventó porque, como ya nos diremos luego, las notas que tuvieron estos alumnos fueron más o menos 1,5 puntos superiores a las que sacaron los alumnos que hacían en castellano o en euskera. O sea que ya se les quitó el miedo absolutamente a las familias y bueno, pues desde entonces pues, nuestras argumentaciones pues, han quedado mucho más reforzadas, ¿no? Bueno, todo esto que parece tan sencillo, pues bueno, supone una gran pelea porque no en uno ni en dos claustros. En varias ocasiones nos han llegado a decir que por qué, que cómo se puede dar latín en inglés. Y entonces contestamos diciendo que en Inglaterra también se estudia latín, en Alemania, en Austria, en todos los países que conozcamos de Europa. Y entonces esas personas que han preguntado esto pues quedaron francamente muy mal. Porque se cae por su propio peso. Pero a ver, además tenemos una contradicción los que damos latín y griego. A ver, latín, todo lo que se da en la asignatura de latín, incluida civilización, ¿se da en latín? No. Entonces, ¿por qué no se puede dar? Si damos latín en euskera, ¿por qué no vamos a dar latín en inglés? Es que no tiene ninguna lógica. Pero bueno, la gente lo dice. Tiene mucha más lógica hablar en inglés porque tienes muchos más materiales. Porque en euskera tendréis que saber, cuando se conocéis un poco Euskadi, que no ha habido nunca un libro, bueno, había un par de librillos de cultura clásica, luego salió alguna cosa de latín, pero llevamos 30 y pico años impartiendo latín, cultura clásica y griego en euskera y creando los materiales nosotros. ¿Es así? Hay mucho más material en inglés. Bueno, os vamos a contar ahora un poquito concretamente cómo lo hacemos. Hace 3 años, 2 o 3 años, con la puesta en marcha de la LOMCE, pues claro, ya ha pasado, por lo menos en nuestra comunidad, resulta que se refuerzan las troncales, ¿no? Entonces, las horas de optatividad pues han bajado. Entonces, la cultura clásica de tercero cayó. No hay espacio, no hay horas para que se pueda ofertar ni la cultura clásica ni ninguna otra optativa. Entonces, ya la cultura clásica se nos cayó a causa de la LOMCE. Luego, el latín de cuarto de la ESO, pues ¿cómo hacemos? Bueno, pues tiene cuatro bloques en nuestra comunidad, supongo que en el BOE también es lo mismo. El primer bloque es transversal, o sea, se trabajan competencias transversales en todas las asignaturas, y luego ya las específicas de esta asignatura, pues en el bloque 2 tenemos la historia y la evolución de la lengua latina, que eso lo damos en inglés, el sistema de la lengua latina. Esto, pues aquí ya combinamos, aquí como utilizamos los métodos activos, utilizamos el order, entonces aquí pues en inglés damos una parte,
y Sí. otra parte en latín, lo que podemos, lo más sencillo, las explicaciones más sencillas, Sí. acerca de gramática, pues las intentamos dar en latín. Sí. Pero a donde no llega el latín de estos alumnos que acaban de empezar, lógicamente, pues ahí metemos el inglés. Sí. O sea, aquí hacemos un mix. Y la parte de civilización, ya conoceréis el método Cambridge de la Universidad de Cambridge, que es fantástica, me parece fantástico, desde luego, que son 5 libros y utilizamos el primero de los 5. Los primeros años les hacíamos comprar el libro, que vale 20 y pico euros y la verdad resulta caro. Y entonces directamente ahora nos vamos a online y ya está, y lo tenemos ahí. Como tenemos, la verdad es que Euskadi en ese sentido está muy bien dotado, porque en todas las aulas tenemos la pantalla digital, me imagino que muchos también lo tendréis, y entonces no hay ninguna excusa, cada uno llevamos nuestro ordenador y lo tenemos en favoritos, tal, y no hacemos a ningún alumno comprar ningún libro. Y además eso, pues yo creo que tiene una gran ventaja, que es en casa cuando tienen que hacer ejercicios, luego sí que hacemos muchos zen, que le llamamos ahí un cuadernillo, que repartimos y vendemos, digamos, a comienzo de curso, y entonces ahí tienen pues unas cuestiones asociadas al texto de civilización que estamos leyendo en clase. Entonces les obligas en casa a ir directamente a internet, porque luego estamos diciendo que saben mucho de competencias digitales y cada día tenemos más comprobado que saben muy poco. Entonces obligarles de esa manera a acceder a internet y a tener el soporte físico en casa también es importante. Cuando ahora se está valorando, porque tenemos ordenadores, en Euskadi cada chaval tiene en primero y en segundo de secundaria tiene su propio ordenador en clase. Y luego en tercero no lo aporta el gobierno vasco, entonces se está valorando y este año vamos a conseguir que obligatoriamente tengan que llevarlo todos los días al instituto. Bueno, igual entramos mucho en lo concreto, no sé si esto es muy conveniente. El bloque cuarto de formación de palabras, el sistema léxico en inglés, desde luego con derivados al castellano, Sí, al euskera, fantástico. al inglés y al francés. Hacemos derivados a 4 lenguas. Translanguaging. Sí. Luego, en el latín de primero y segundo de bachillerato, pues lo mismo, el bloque de la lengua latina, la historia, pues el indoeuropeo, tal y cual, eso en inglés. Textos latinos y su interpretación, pues aquí ya hacemos diferencia. En inglés, en primero de bachillerato, traducen cuando traducen, porque nuestro objetivo no es que traduzcan, es al inglés. Cuando traducen es al inglés. Nuestro objetivo es que entiendan el latín. Eso es el Nos objetivo. detenemos mucho pues, en las estructuras similares, por ejemplo en la pasiva, que en euskera, como no hay pasiva, que la pasiva en euskera es un horror, es un error. Sí. Entonces decimos, bueno, euskera es estaguanés, pues como hay en inglés, pues vamos a ver que lo podemos sacar rendimientos. Sí. ¿Sí? Y luego en cambio en segundo, Sí. pues claro, ahí estamos obligados, en segundo de latín estamos obligados pues por los currículos, por la selectividad y por lo que tenemos que cumplir obligatoriamente. Entonces cada ya traducimos pues a los autores que tenemos, que son César y Salustio. Que no podemos cambiarlos de ninguna manera y tenemos como un bloque así, y no hay manera en Euskadi que cambien los autores. No hay, de momento no hay manera humana ni divina. Y entonces de claro, cambiar. ahí ya traducen pues generalmente a A castellano. castellano. Traducen tanto el grupo de inglés como el grupo que está dando en euskera, traducen a castellano y no tenemos ningún problema tampoco. Lo que decíamos antes de la SELE, la parte que no es de traducción la hacen los de euskera a euskera y los de inglés a inglés, y luego la parte de traducción, si ellos quieren hacerlo a castellano, lo hacen, y en su mayoría lo hacen porque evidentemente les resulta más fácil. Y bueno, luego pues toda la parte del léxico latino y su evolución, también en inglés, y Roma y su legado, civilización en primero y literatura en segundo, eso todo en inglés. Les hemos preparado un cuadernillo con lo básico, con los conocimientos básicos, y lo vendemos a principios de curso y por ahí estudian. Y luego el examen de selectividad, pues como os he dicho antes, lo hacen en inglés. Aunque está formulado en castellano o en euskera, ellos lo hacen en inglés, todo hacen en inglés, salvo la traducción que la hacen al castellano. Por lo tanto, es un nivel, un texto de César Salustio es un nivel de C1 en latín. Ellos tienen un nivel de A2 en latín, porque es el segundo año que están estudiando latín. Entonces, claro, ahí hay un desfase brutal. Entonces, claro, pedirles que traduzcan al inglés un texto de C1 de latín, pues es como pedir peras al olmo. Entonces, les dejamos, también es pedir peras al olmo que lo traduzcan en castellano, pero bueno, les dejamos en castellano. Para tu wiki, Sí. Bueno, nuestra opinión, Es nuestra opinión, Es somos nuestra más opinión. sinceras y Bueno, demasiado. dice que nuestros alumnos son capaces de hacer eso Son y mucho más. fantásticos, Bueno, ¿qué métodos? Ay, perdón, Martín, yo quería decir en esto que incidimos mucho en el tema. El grupo de inglés se le obliga a hablar mucho en inglés. Quiero decir que los exámenes de literatura, por ejemplo, cuando están preparando la Son literatura orales. para la selectividad, los exámenes no son escritos, los exámenes son orales. Y entonces esto es lo que dicen, es la pelea que tenemos con el departamento de inglés, porque hablan mucho más con nosotros y nos dicen muchísimas veces:
jo, profa, he aprendido más inglés dando latín que en la asignatura de inglés. Claro. Digo, Pues utilizamos el inglés como lengua viva, o sea, en nuestra clase es inmersión, nos ayudamos en latín, podemos decir cosas en latín, pero la lengua de trabajo es el inglés, entonces la están utilizando constantemente. Entonces, pues claro, aprenden muchísimo, ese es el objetivo precisamente. Y el profe aprende un montón también, claro. Bueno, nosotros también hemos mejorado muchísimo. Bueno, luego otros métodos complementarios a este sistema CLIL, esta metodología CLIL, pues bueno, son métodos activos en general, ¿no? O sea, nosotros pues tenemos claro que los alumnos ahora son pasivos, que están esperando a que tú entres en clase y les cuentes algo, y ellos allí pues mirando las musarañas o el móvil a escondidas, en fin. Pero claro, está claro que ellos son los protagonistas de su propio aprendizaje. Está claro que la enseñanza va por ahí y que nosotros debemos de ir por ahí, si no queremos quedarnos anclados en el pasado más de lo que estamos. Entonces, ¿qué métodos utilizamos? Pues en el proceso de aprendizaje de las lenguas clásicas, los métodos vivos, utilizamos Orber en latín, y en griego pues el Rose, el método de Ana Obando y Mario, los métodos estamos utilizando. Estamos encantadas. Estamos encantadas. Hemos relegado el método gramaticista, que es el que hemos utilizado pues hasta antes de ayer, ¿no? Porque hemos aprendido con él y toda la parte, bueno, la mayor parte de nuestra vida profesional pues ha sido con el método gramaticista, ¿no? No estábamos a gusto, algo nos fallaba. No estábamos nada a gusto. Y entonces ya llegamos y cuando descubrimos otras cosas pues estamos ahora francamente entusiasmados. Sí. Y ese entusiasmo nos gusta mucho transmitirle a los alumnos y ellos lo captan el primer día. Sí. Luego pues la multimodalidad también utilizamos, esto quiere decir pues que utilizamos todo tipo de recursos digitales en el aula, vídeos, audios, tutoriales, cursos online. El aprendizaje colaborativo, que es lo que vamos a hablar ahora, mediante proyectos europeos y twinning, eso es lo que os vamos a contar ahora. Nosotros llevamos a cabo proyectos educativos y colaborativos con varios, en este momento con 2 institutos europeos, con un instituto de Atenas y con otro instituto de Nápoles. Castilla Madre está bien. Con profesores, las personas en contacto que tenemos allí que están trabajando con nosotros son profesores de clásicas. Y esto lo hemos hecho, primero empezamos a través de la plataforma iTwinning, que me imagino que conoceréis, una comunidad de centros educativos europeos, y tenemos ahí nuestro proyecto, que no sé si me va a dar tiempo a linkar, igual lo acabo y luego linkamos si tenemos tiempo. Sí. Y luego a través del proyecto Erasmus+, tenemos un proyecto Erasmus+, con esos 2 centros que os acabo de decir. Entonces nuestros alumnos están trabajando en grupos colaborativos, pues 3 de nuestro instituto con 3 del instituto.